Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer hoy estar entrevistando, cuestionando, torturando un poco a dos de las personas que más saben sobre Gabriel García Márquez en el mundo, Gerald Martin y Dazo Saldívar. Voy a comenzar por hacerles una pregunta sobre su vocación, porque tengo entendido, por conocerlos de diversos modos, que ninguno de los dos es un biógrafo desde su nacimiento. Los biógrafos en tu lengua, sobre todo, Gerald, los biógrafos de la tradición inglesa, son gente que se dedica su vida a escribir las vidas de los otros. No es tu caso, creo que no es el caso de Dazo. Entonces quisiera saber cómo llegaron los dos al oficio de biógrafos de García Márquez. ¿Quién empieza? Yo. Buenas tardes. No, sí. Bueno, primero quisiera decir que me parece un poco sádico de parte de los organizadores invitar aquí a dos biógrafos y estamos juntos incluso. Es un poco como invitar a Santos y Uribe a la gallera. Y en cierto sentido me recuerda también, Gabo en los 50 hizo una serie sobre la rivalidad entre la Sofía Loren y Gina Lollobrigida, que llamó la batalla de las medidas, creo. Y estamos en una gallera, me parece muy apropiado. Entonces yo soy el gallo inglés y aquí está el colombiano, pero somos del mismo gremio y no va a ser tan dramático, espero. Entonces, en mi caso, en cierto sentido, desde el comienzo, siempre desde que estudié literatura latinoamericana, fui biógrafo, porque yo conocí a Miguel Ángel Asturias, el Premio Nobel de Guatemala, cuando aún no tenía el Premio Nobel, en el 67. Estaba trabajando sobre él. Fui su guía por Londres. Haciendo eso conocí a Mario Vargas Llosa. Y entonces, eso por pura suerte, los escritores siempre me interesaban desde el punto de vista de su vida y no solamente su obra. Y en el caso de García Márquez, curiosamente, la idea no fue mía. Yo sé que es una decepción decirlo, pero fue idea de mi editor. Pero, repito, desde el comienzo, la relación entre la literatura y la vida me ha fascinado. Y si pienso en los tres escritores que yo estoy y he estado estudiando, pienso en esa cosa que creo que dije el otro día, pero probablemente aguanta ser repetida, que no hay nada más fascinante que la relación entre un gran escritor, un genio, para decirlo de una manera vulgar, y su pueblo o su nación, ¿no? No hay nada más fascinante que eso. Y en el caso de Gabo, esa relación es especialmente importante, ¿no? Dazo, tú eres novelista, publicaste hace poco una novela que se llama Los Soles de Amalfi, estás trabajando en otras sobre las que hablarás si quieres, pero ¿cómo fue para ti esa imposición, esa revelación de que tenías que contar la vida de García Márquez? Bueno, primero quiero agradecer esta invitación, agradecer a la Filbo, que nos haya propiciado este encuentro que ya preveo caluroso, fraterno, poco dialéctico, tal vez, estamos en una gallera al fin y al cabo. Es caluroso. Juan Gabriel ya anunció un poco de tortura, claro. ¿Ya? Quiero agradecer a las personas que nos han posibilitado este encuentro. Y quisiera, en segundo término, pues disculparme ante el público, ante algunos colegas y amigos que ayer vinieron a escuchar una conferencia que yo debía de dar sobre la casa y el viaje al origen. No fue posible por una gran reacción alérgica que tuve, de la cual todavía tengo restos en la cara. Pero bueno, estoy aquí para disculparme y participar en lo que pueda. Gerald decía que la idea de escribir la biografía de Gabo no fue una idea de él, que fue del editor. En mi caso no fue de nadie, ni siquiera de mí mismo. ¿Eso qué quiere decir?
yo fui entrando en esto, en este tema, en este laberinto de la biografía, de ser biógrafo de una manera espontánea y sin saberlo. Yo recuerdo haber estado trabajando durante por lo menos 10 o 12 años en este libro sin saber que iba a ser un libro y que iba a ser una biografía y que yo podría escribirlo. Ocurrió que siendo un adolescente por allá en el liceo antioqueño, en tercer bachillerato, yo leí en circunstancias muy anecdóticas, incluso ingenuas, yo me acerqué a 100 años de soledad y a partir de ahí pues quedé absolutamente atrapado en el laberinto de Macondo. Fue una obsesión para mí, una gran delectación leer esta novela y leer todos los libros de Gao hasta ese momento. Y después de que yo llegué a conocerlo bien como escritor, quise conocerlo como hombre, como autor, como ser social. Y obviamente no había nadie, ni había nada donde yo pudiera pues, tener esa información en esa época. Estoy hablando por ahí del 70 más o menos. Y entonces, para poder resolver algunas preguntas del lector, preguntas muy personales del lector, tuve que empezar a viajar, a preguntar, a indagar, pero solo con esa pretensión de responderme a ciertas curiosidades personales. Hablaste de un encuentro caluroso. Yo quiero saber si te refieres al hecho de que esta gallera tiene la temperatura de Aracataca, que me parece un gran detalle de parte de los organizadores. No, déjalo. ¿Cómo recuerdan ustedes el descubrimiento de la obra de García Márquez? Una de las cosas que a mí más envidia me producen es cuando llega un joven lector, o no tan joven, a decirme: yo todavía no he leído 100 años de soledad. Lo envidio profundamente y lo envidio desde el fondo del corazón, porque la experiencia de leer este libro por primera vez es algo que ya nosotros nunca tendremos y que yo recuerdo, sin embargo, como una de las grandes revelaciones de mi vida. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo fue para ti, Gerald, el descubrimiento de la obra de García Márquez o de 100 años de soledad en particular? Lo recuerdo todavía muy claramente. Yo ya estaba trabajando sobre novela latinoamericana, estaba en México. Supuestamente iba a inscribirme en la UNAM, en la Universidad Nacional, pero fue el 68, entonces nunca me inscribí en todo el año. Entonces leí libros y más o menos en el otoño, debe haber sido octubre, noviembre del 68, un año bastante interesante. Leí esa novela, había leído mucho sobre esa novela. Sabía que había sido escrita en México y lo estaba leyendo en México, un año después de publicado, y puedo decir, sin modestia aparte, y no es de todos modos vanidad, porque les pasó a miles de personas, yo sabía en las primeras 3, 4, 5 líneas, y sobre todo en la primera página, que estaba leyendo la gran novela de América Latina. Obviamente me quedaba un libro muy largo, pensé, ¿esto puede seguir haciendo esto? ¿Es posible que una persona siga? Hay toda la historia de América Latina sintetizada en la primera página. Es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Es Alejo Carpentier con los indígenas señalando cosas con la mano, ¿no? Ese tipo de cosas. Es la Biblia en la primera página también. Entonces yo me di cuenta, no lo podría haber expresado, pero era muy consciente de que los libros latinoamericanos de aquella época no lograban viajar, no lograban saltar por encima de la frontera latinoamericana. Y me di cuenta que este iba a ser un libro global. No podría haberlo expresado, repito. Y finalmente, al terminar la novela, me di cuenta que era la primera novela global sobre la primera aldea global, ¿no? No solamente la primera novela global latinoamericana, sino la primera novela sobre una aldea global, en el sentido de McLuhan, ¿no? No podría haber dicho nada de eso, pero es lo que sentí. ¿Cómo fue tu caso, Dazo? Pues mi caso fue, como hice alusión antes, fue muy anecdótico, un poco ingenuo incluso. Yo ya lo he contado varias veces y esto empieza a ser una especie de ritornello, ¿no? Pero brevemente
voy a darle un repaso. Yo en realidad leí esas novelas porque una vez vi la primera foto de García Márquez. O sea, yo ya había tenido referencia de él y de la novela, sobre todo por un compañero de clase, por allá en tercero de bachillerato en el Liceo Antioqueño. Y él me dijo, léete esta novela que te va a gustar, porque él veía que a mí no me entraba la novela. Yo no iba más allá del relato y de los relatos de Tomás Carrasquilla y de la poesía de León de Grey, Jorge Artel, Silva y un poco Quevedo y Lope de Vega. A mí me gustaba era la poesía y el relato. La novela me parecía el arte de decir muy poco con muchas palabras, ¿no? Me aburría. Y este amigo al verme pues dijo, este hombre la pereza de este amigo para la novela no tiene remedio. Entonces me recomendó esa novela, pero yo no le hice caso en ese momento, sino que un año después vi en una cartelera del bachillerato, de ahí del pabellón donde estudiaba, vi un recorte sobre 100 años de soledad, sobre lo que pensaba la crítica alemana de esta novela, que la calificaba de genio, de genial, y vi por primera vez una foto de Gabo, del autor. La foto del típico costeño muerto de risa, despeinado, informal. A mí me fascinó aquello, porque yo hasta entonces la idea que tenía de los escritores era de unos tipos muy hieráticos, muy bien peinados con gomina, encorbatados y escoltados por unas columnas llenas de estanterías llenas de libros, pero unos tipos que en vez de invitar a leer metían miedo. Pero cuando yo vi esa foto de Gabo dije, no, qué maravilla. O sea que un tipo de tu condición, un tipo del pueblo, un tipo corriente, un tipo que se ríe, que no se peina, puede haber escrito una novela tan genial. Entonces fui y compré mi primer ejemplar en la librería Alberto Aguirre, que ya había sido el primer editor en libro del coronel No tienes quien lo escriba y que después sería mi amigo. Ya, entonces compré esa novela en la edición, no la primera, sino la de Vicente Rojo, y empecé a leerla en el autobús hacia mi casa. Y me pasó también como a Gerald, solo que Gerald sí tenía una formación literaria para apreciar lo que estaba leyendo. Pero a mí esa primera frase, y la primera y la segunda frase, me deslumbró absolutamente. De alguna manera que yo no podía explicarme, pero que hoy obviamente puedo razonar, yo entendí que aquel era el mago, el Melquíades, que me estaba despertando, que nos estaba despertando el ánima de las cosas. Y para mí eso fue una revolución completa en mi vida, de lector, de hombre, de incipiente escritor, y por lo tanto me dio una óptica distinta para ver la realidad, sobre todo nuestra realidad. Acabas de decir que leíste 100 años de soledad, no en la primera edición, sino en la de Vicente Rojo. Explica qué quiere decir eso. Eso quiere decir, como muchos saben, que primero hubo una edición de 100 años de soledad, que es la edición Príncipe, y que no salió con la portada de Vicente Rojo, porque esa portada no llegó a tiempo. Gabo le había pedido con mucha antelación a Vicente Rojo que le hiciera esa portada. Vicente Rojo me contó, cuando Gabo me encargó eso y me dio la novela, yo me puse a pensar, pero ¿y cómo voy a ilustrar esto? Es que no hay manera de ilustrar esta novela. ¿Por dónde te metes? Si es que abarca todo. Me dijo, entonces, en vez de ilustrar la novela, yo lo que hice fue que cogí elementos característicos del folclore del pueblo del Caribe, de Colombia y de América Latina. Fue así. Y la mandó y no llegó a tiempo, entonces tuvieron que improvisar una segunda portada, que es la clásica aquella con el barco encallado en la selva al pie de una florecita. Y esa edición, si lo hubiera comprado, hoy tendría garantizados entre $15,000 y $20,000, que es lo que creo que está valiendo, según nuestro amigo Don Klein, que anda por ahí, por el mundo con un ordenador donde tiene a Gabo y donde tiene pues un programa especial que le va diciendo cómo se van apreciando las primeras ediciones en inglés y en español de las obras de Gabo, ¿no? Y fue así entonces, como no pude nunca leer, ni ver, ni tener esa primera edición. Es que esto para nosotros los bibliófilos, los que además de ser lectores de García Márquez somos bibliófilos y coleccionistas de sus primeras ediciones, es todo un estudio porque de esa primera edición de 100 años de soledad hay solo 8,000 ejemplares y eso ya es una exageración. Cuando García Márquez mandó su novela a la editorial Sudamericana a finales del 66, me corregirán ustedes más o menos. Sí, por ahí septiembre, octubre. Sí, octubre del 66, septiembre. El editor
la contrató inmediatamente, Francisco Porrúa, pero pensando en hacer una edición de unos pocos de miles de ejemplares, que era lo que vendía. 5.000. 5.000 pensó. Pero luego lo subieron a 8.000. Cuando la leyeron, y la leyó Tomás Eloy, y se entusiasmaron tanto que la subieron a 8.000 y le dijeron a Gabo, mira, 8.000. Dijo, se van a quebrar, se van a romper con eso. Eso no lo van a vender. Y esos 8.000 son ahora los ejemplares más preciados probablemente de la literatura latinoamericana. Que se vendieron en una semana, por cierto. Gerald, tú has hablado, hablaste en la novela, en tu biografía, de Álvaro Cepeda Zamudio y de ese momento. Álvaro Cepeda Zamudio, uno de los grandes amigos de García Márquez, compañero suyo en el grupo de La Cueva en Barranquilla, gran escritor en su propia ley. Y contabas cómo Cepeda Zamudio había inventado, le gustaba inventar a veces que había nacido en Ciénaga y no en Barranquilla, donde había nacido realmente, con toda probabilidad para hacer coincidir su lugar de nacimiento con la masacre de las bananeras que tanto les importaba a ellos. La vida de García Márquez está llena de estas pistas falsas que él va lanzando a los biógrafos. ¿Tú con cuáles tuviste que lidiar particularmente? Esto te va a decepcionar, pero ahora que me has hecho la pregunta, esa pregunta deberías habérselo hecho a Dasso, porque lo que yo descubrí fue lo contrario. Es decir, esas pistas falsas no son exactamente pistas falsas, son pistas un poquito falsas. Gabo dijo una vez que en todas sus entrevistas le gustaba dar al periodista alguna primicia, ¿no? Es decir, y yo que solo tengo experiencia de lugares como esta feria, yo mismo me han preguntado como 2.000 veces, ¿qué es para usted Macondo? Las primeras 2 veces pude más o menos articular algo, ¿no? Pero después de 20, 30, 40 veces, muy difícil. Y nadie tenía más entrevistas que García Márquez en sus primeros años antes de que aprendió a controlar todo eso. Entonces, yo he descubierto que un poco como en la obra de Levi Strauss, ¿no? El estructuralista, si tú cotejas todas las respuestas, dentro de todo eso está la verdad casi siempre. Gabo, todo el mundo, y sobre todo los envidiosos, y sobre todo sus rivales, Dasso no estará de acuerdo, pero mi experiencia es que García Márquez no era mentiroso, que García Márquez no mentía. Obviamente fabulaba, pero fabular se miente si lo que dices es totalmente falso. Pero García Márquez siempre encubría la realidad dentro de una fábula que en cierto sentido, como los grandes mitos, era verdadero. Esa es mi experiencia. Yo pensé cuando comencé mi biografía que iba a estar trabajando con un vanidoso, con un hombre cerrado, todo lo que se decía, un narcisista, todas esas cosas, pero sobre todo un mentiroso, como había dicho su papá cuando era niño. Mi experiencia es que al contrario, con el pasar de los años yo descubrí que era mucho más fiable que la gran mayoría de los escritores. Lo siento mucho. Me doy por aludido. Bueno, yo sé que García Márquez solía decir que había nacido en 1928 y que esa es la fecha que aparece en la página o que apareció en la página del Premio Nobel durante muchos años, siendo que la verdad era que había nacido en 1927. También hizo esa fabulación inocente para coincidir con la masacre de las bananeras, que también era importante para él. ¿Qué opinas tú, Dasso, de esto? ¿Encontraste más pistas falsas lanzadas voluntariamente por García Márquez para confundir a la gente, o descubriste verdades detrás de lo que él había dicho? No, yo estoy de acuerdo con Gerard que él no mentía, o sea, deliberadamente él no mentía, y menos cuando imaginaba, porque obviamente todo escritor, todo creador, si lo es de verdad, nunca miente, siempre es esencialmente verdadero. Solo que para ser verdadero tiene que ser primero verosímil, y nadie es más verosímil que García Márquez escribiendo. Pero hay una cosa en la cual Gabor sí caía con mucha frecuencia, y no era por mentir,
sino que él buscaba, aparte de su coherencia imaginaria de sus obras, que es extraordinaria, lo cual hablamos esta mañana con Gerald, él buscaba una especie de coherencia literaria o simbólica entre la realidad, su obra y lo que le ocurría a él mientras buscaba su obra como escritor frente a esa realidad. Él buscaba una coherencia, una precisión simbólica literaria. Y entonces por eso caía en cosas que no eran ciertas. No vamos a decir mentiras porque no lo era. Es más, Gabo nunca, en un hecho trascendental de su vida, del cual se alimentan personajes o historias de su obra, él nunca mintió en los hechos esenciales. Él lo que cambiaba eran las fechas, o cambiaba los lugares, o cambiaba los nombres de las personas. Lo hacía deliberadamente o lo hacía porque no le importaba a él y no era su oficio como escritor, pues llevar la seriedad cronológica del historiador o del biógrafo, del notario. Eso no le interesaba a él para nada y es más, le estorbaba. Pero al buscar esa coherencia literaria y simbólica, él caía en esas cosas desmesuradas y maltrataba mucho la realidad. Por ejemplo, en esa fecha de cuando él regresa con su madre a la Cataca para vender la casa. Gerald, tú dijiste, y este es un diálogo muy cordial y sincero entre biógrafos que tienen distintos puntos de vista, que yo había dicho que Gabo, el viaje fue en el marzo del 52, porque Gabo lo que quería era demostrar que esa novela se había escrito en Barranquilla y que eso debía quedar como un homenaje a Barranquilla y a los amigos de Barranquilla. Pero en realidad no fue así. En realidad ese viaje sí ocurrió en marzo del 22. ¿Por qué? Porque Gabo sí quería. Porque ese viaje fue tan importante para él que ese viaje le cambió su concepción de la literatura y su punto de vista de esa realidad de su infancia. Y a partir de ahí, a partir de ahí, él reescribió La Hojarasca, porque La Hojarasca además estaba escrita en mayo del 49, como me lo demostró Gustavo Ibarra Merlano, que fue su profesor, su maestro en clásicos griegos y españoles. Él me lo demostró palmariamente. Y entonces ahí él sí hace una acomodación. Y tú sabes que el tiempo cronológico, el tiempo de los hechos del devenir de la historia, no admite bromas, es irreversible. Como dijo Borges, sí, como el hierro, es una cosa irreversible. Pero no era por mentir, sino que él quería hacer coincidir ese hecho trascendental de llegar a la Cataca con el comienzo de La Hojarasca. Claro. Y no es así, La Hojarasca estaba escrita. Es más, lo que se hizo fue corregirla, y eso le cambió absolutamente a él todo. Eso es una cosa importante. Déjame que ponga a los que nos oyen en contexto para que conozcan la importancia de lo que estamos discutiendo. García Márquez comienza, los que han leído sus memorias lo recuerdan, comienza sus memorias con la escena en la que su madre va a buscarlo a él, a Barranquilla, y le dice: acompáñame a vender la casa. La casa era la vieja casa de los abuelos en Aracataca, que para García Márquez representaba su niñez a unos niveles mitológicos. Era una especie de lugar mítico que todavía no había estallado en su imaginación. Estalló con ese viaje que hizo con su madre. Ese viaje que él hizo con su madre, hoy los que lo leemos lo consideramos el comienzo de su descubrimiento de qué era lo que tenía que contar. Antes de eso, sus cuentos habían sido cuentos abstractos, más influenciados por Kafka que por los escritores que luego fueron importantes para él, como Hemingway y Faulkner, y más dedicado a contar lo que pasaba dentro de un personaje, en la mente de un personaje, en la angustia de un personaje. A partir de ese viaje a Aracataca, él descubre quién es como narrador, descubre cuál es su material, que su material es lo salido de su niñez, las guerras civiles que le contaba el abuelo, etcétera, etcétera. Entonces, la fecha exacta de ese viaje es importantísima para nosotros los lectores y para los biógrafos. Dazo Saldívar sostiene que ese viaje se dio en 1952, en marzo, y Gerald Martin siempre ha dicho que fue en 1950, y en eso coincide con García Márquez mismo. Entonces, Gerald. Yo no quería discutir este tema hoy, y todos se habrán dado cuenta que no he sido en ninguno de los dos casos el que inició
Dasso no tiene un solo documento para demostrar lo que está diciendo. Depende de las memorias de dos señores viejos que afirmaban una cosa. Hay documentos que sí demuestran lo contrario o por lo menos contribuyen a demostrar. Y desafortunadamente, Dasso también realmente sí está diciendo que García Márquez miente sobre la fecha de su vida, de su visita con su mamá. Eso es gravísimo porque, como acaba de decir Juan Gabriel, García Márquez hizo ese viaje con su mamá, el viaje más importante de su vida, más importante que cualquier otro viaje que hizo. No había tenido a su mamá cuando era niño, pasó 7 años en esa casa que iban a vender sin su madre. De alguna manera, con ese regreso casi de mitología griega, recupera a la madre, recupera a la casa. En vez de ir a una casa donde sufrió, vuelve con su madre para recuperar su niñez y el amor de su madre. Eso es muy importante. García Márquez, entonces, hay que decir años después de cuando Dasso dijo que era 1952, García Márquez decide, aunque había escrito sus memorias antes de que Dasso escribió lo que escribió sin publicarlas, escoge esa fecha, ese viaje. Hay varias personas en la familia de García Márquez que tienen memorias que son quizás mejores que las de Ibarra Merlano y Mutis. Hay cartas de Germán Vargas que dicen que Gabo ha cambiado ya no está produciendo la casa sino otra cosa. Lo que los biógrafos tienen que hacer es utilizar documentos, no la memoria. Yo no creo nada, ni siquiera lo que me decía García Márquez. Uno tiene que chequear, uno tiene que confirmar, etc. Entonces yo creo que un biógrafo, y otra cosa, tú hiciste una entrevista a Gabo en el 89, ¿te acuerdas? Y al final de esa entrevista, Gabo te dice, la cosa más importante en mi vida, dice Gabo, a Dasso, fue el viaje que hice con mi mamá. ¿En qué año? En 1950. Entonces Dasso, que tuvo esa increíble primicia de estar trabajando con García Márquez, tener su primer entrevista con García Márquez, decide que lo que García Márquez le dijo a él, la primicia que le dio a él, no era verdad, sino que lo que dijo Mutis y lo que dijo Ibarra Merlano era verdad. No, lo siento mucho, pero esto es muy importante. No somos nosotros los que vamos a solucionarlo y creo que sería mucho mejor hablar de otra cosa, pero es toda la mitología de García Márquez. Decir que estaba diciendo lo que dijo para que la hojarasca dependiera de esa visita. La hojarasca sí dependió de esa visita en 1950. Bien, antes de que la gallera abra sus apuestas, ¿quieres otro turno? Claro, no tengo que contestar. Turno de palabra. Gerard, si hay documentos que ponen eso, me los vas a indicar para yo hacer la corrección, porque yo durante 15 años no los pude encontrar. Yo esa fecha la manejé, antes de hablar con Gabo, la manejé desde los comienzos de los 70. Después de hablar con Gabo, en el 89, la trabajé durante 5 o 6 años, hasta que descubrí que esa fecha no era correcta. Y no era mi propósito corregir al maestro. Que por cierto yo, yo manejé esa fecha durante muchos años, pero me chirriaba por todas partes. Él la maneja y en el primer capítulo, por manejar esa fecha, él comete varios errores cronológicos que yo en una carta de 8 folios se lo mandé y se lo dije, maestro, con todo respeto. Pero yo como biógrafo no puedo a usted, yo no es como biógrafo, no estoy para molestarle, para herirle o para elogiarle. Yo necesito contar su vida y yo tengo que contar con la gente. Mira, ¿quién me demostró que ese viaje fue en marzo del 52 y no en febrero? Fueron sus mismos hermanos, Luis Enrique y Ligia, que tú pudiste hablar con ellos. Luis Enrique me dijo, mira, yo
conseguí mi primer empleo en el Ministerio de Agricultura en noviembre de 51. Y yo estaba en Ciénaga cuando meses después pasaron por ahí mi mamá y mi hermano a vender la casa. Yo eso lo recuerdo perfectamente, esa mañana deslumbrante de marzo del 52, cuando ellos pasaron. Y entonces ellos continuaron a vender la casa. Luis Enrique, quiero decir, es la persona de todos los hermanos García Márquez, con Sara Márquez y Margot, es la persona que tuvo los recuerdos más nítidos, además no contaminados por la ficción. Y me dijo, eso fue en marzo del 52. Luego Ligia me lo aseguró por esto. Ligia me dijo, mira, Dazo, eso fue en el 52, ¿sabes por qué? Porque yo, aunque nací en Aracataca, yo no conocí Aracataca hasta el 52. Y recuerdo que los primeros meses del 52 tuve que ir a cobrarle el alquiler de la casa que no se había vendido a los Acuña Veracasa, que eran los suegros de la maestra de Gabo, porque ellos no pagaban. Durante los primeros meses, 2 primeros meses, yo tuve que ir a cobrar ese alquiler. La casa se vendió después de febrero del 52. ¿Y dónde y quién mismo prueba esa fecha? García Márquez, en una carta llamada Autocrítica que le escribe a su amigo Gonzalo González, Goc, cuando en esa carta le dice, acabo de regresar de Aracataca. Y describe la situación de ruina y soledad en que él encuentra a Aracataca. Sí. Y le dice, esta vez sí me atreví a ir. Lo que quiere decir, en ese dato tan sutil, que antes no hubo otra ocasión en la cual él fue a Aracataca. El gallo inglés. Creo plenamente demuestra otra cosa. Y que la hojarasca se escribió en mayo del 52, está probado por documentos. Por un artículo anónimo de Rojas Erazo que escribió en el Heraldo cuando él regresó. Cuando él regresó. La casa. No. Mira, era la hojarasca. La casa no. Él tenía abandonado la hojarasca. Mira, somos críticos literarios. El papel de moderador casi somos críticos literarios. Déjame terminar. García Márquez era incapaz de escribir la hojarasca en 1949. Pero quiero decir otra cosa. Chicos, por favor. Si me dejas terminar, espérate. Luis Enrique me dijo lo mismo. Después me dijo otra cosa. Hay otros miembros de la familia que también han dicho muchas cosas. Hubo varios esfuerzos para vender esa casa. Hay toda una historia que ahora la familia ha establecido. Esa casa no se vendió ni en el 50 ni en el 52. Esa casa se vendió muchos años después. Y para los que estén interesados, hay 2 artículos brillantísimos por Eligio García Márquez que se escribieron en el año 97, donde documenta todas estas cosas. Pero creo que realmente deberíamos... Vamos a hablar de Jorge Luis Borges. No, yo necesito terminar esto. Espera, no se puede terminar. Porque Gerald no me cita fuentes. Él me cita argumentos un poco peregrinos, me cita fuentes. Mira, te voy a decir, ¿sabes cuál es la documentación? Yo sí tengo esa documentación, de que la hojarasca estaba terminada a mediados del 49. Ibarra Merlano me dice, yo le dije, bueno, maestro, me dijo, Dazo, yo nunca he querido contar esto, pero ya que usted está empecinado en esto y está haciendo un trabajo serio, le voy a contar la verdad. Yo leí la hojarasca hacia mayo, junio del 49. Yo le digo, maestro, yo le creo, pero yo tengo que citar mis fuentes. ¿Cómo usted me puede probar que leyó la hojarasca en mayo, julio del 49? Y me dijo, muy sencillo, porque yo me fui el 26 de julio del 49 de Cartagena a Bogotá y nunca volví. Y Gabo me despidió ese mismo día con un artículo que aquí te lo mando en el Universal. Yo le digo, pero usted pudo haber leído esa novela después. Me dijo, yo no volví a Cartagena hasta el 66 y no volví a ver. Entonces yo la novela no la pude haber leído después de esa fecha. Bueno, estos no son documentos. Voy a preguntarles por un escritor inglés del siglo XVII o alguna cosa así para... Yo sí te voy a pasar documentos. Te lo voy a mandar todo. Un aplauso, por favor, para los gallos que salieron finos. Carmen Barcel tiene esa documentación. Él ya te la puede dejar. Dazo, tú hablabas de la coherencia simbólica de las versiones que García Márquez daba o de sus memorias cuando las adecuaba a su empresa novelística. Él repitió muchas veces,
y lo dijo en muchos tonos, en la ficción, en el periodismo, cuán desastrosa había sido su llegada a Bogotá y todo lo malo que le pasó en Bogotá y todo lo horrible que era Bogotá. Pero tú insistes mucho en la importancia de Bogotá para su desarrollo como escritor. Gerald también. ¿Cuál fue esa importancia? ¿Qué pasó en Bogotá? Bueno, aquí volvemos al mismo tema. Gabo era un ser hiperbólico, un creador hiperbólico. Y no hay que tomarse muy al pie de las letras de pronto algunas declaraciones de él, que él las hace sinceramente, porque hay que situarse en su postura cuando él, un adolescente, muchacho de 16 años, escasamente cumplidos, llega a Bogotá, de un mundo que es el opuesto a él en todos los sentidos, en el clima, en los valores familiares, sociales, en todo. Llega a Bogotá y se encuentra en un mundo completamente extranjero, completamente extraño. Y ese impacto es tan fuerte que lo hace llorar. Y él recuerda dónde lloró y frente a qué lugar, ¿no? Lloró. Pero ¿qué pasó? Él se presenta a ese examen, a esa beca para obtener la beca, a ese examen para obtener una beca de estudio para terminar el bachillerato en el San Bartolomé, que es donde él quería. Pero el San Bartolomé no hay sitio porque todo eso es para los hijos de los ministros y de los políticos y de los grandes los dueños económicos del país. Entonces le dicen, lo mandan a Zipaquirá, y le dice, vete a Zipaquirá, que es muy buen colegio. Gabo me dijo, yo me fui muy decepcionado, doblemente, por llegar a Bogotá y luego también que ir a Zipaquirá, que era una prolongación en pequeño de Bogotá. No. Y dijo, pero a la larga fue lo mejor, porque todo lo que aprendí en la escuela, en la academia, se lo debo a ese bachillerato en Zipaquirá. Y eso, como era tan triste y tan frío, pues me volvió más lector, me leí toda la biblioteca del colegio y empecé a escribir en serio mis primeros poemas piedracelistas. Pero ¿qué pasa? Después, cuando él ya termina el bachillerato en Zipaquirá en el 46 y empieza Derecho en el 47, y conoce a Camilo Torres, a Luis Villar Borda, a Plinio, a Gonzalo Mayarino, ahí empieza de verdad su formación literaria importante, porque con estos amigos él lee y comenta los libros. Y esta estancia en Bogotá le está dando, por otra parte, una perspectiva que él no tenía de su tierra, de lo que él tenía. Y por otra parte, es ahí donde él lee a Kafka, que después de la lectura que hizo a los 9 años en Aracataca, El Mil y una Noches, que es su segunda gran epifanía. Y es cuando él de verdad decide que va a ser escritor. Cuando él viaja a Aracataca, no decide que va a ser escritor, sino el escritor que quiere ser. Esa es la importancia del viaje a Aracataca. Pero ya en Bogotá él se descubre, en Zipaquirá de Bogotá se descubre como gran lector, como escritor, y eso es lo que marcará la pauta de su vida. Gerald, tú como biógrafo has tenido un privilegio que el resto de los lectores no tenemos, que es acercarte un poco a la prehistoria de García Márquez, que en realidad, comparada con las prehistorias de otros escritores, es muy corta. Es básicamente La Casa. Tú has leído páginas de La Casa, eso se puede encontrar. Primera pregunta, ¿qué sabes de esa prenovela, de ese primer embrión de Cien años de soledad? Y segunda, has sido siempre un gran fan, un gran groupie prácticamente de La hojarasca. La has defendido como no como la primera novela de un genio, sino como una de las grandes novelas en lengua española del siglo XX. O de una de las primeras novelas modernas. Me estoy haciendo el difícil. No, lo que yo he dicho es que es una de las primeras grandes novelas modernistas latinoamericanas en el sentido angloamericano, es decir, una de las primeras novelas faulknerianas, y que vale la pena, porque mucha gente ha dicho que es una primera novela fracasada y en eso no estoy de acuerdo. La Casa, hay varios trozos de La Casa publicadas por García Márquez en el año 50, etcétera. La Casa del Coronel, La Hijo del Coronel, etcétera. Hay una carta muy famosa que Tasso también conoce a un amigo suyo, Carlos Alemán, donde es una cosa joyceana, ¿no? The Stream of Consciousness, pero ahí mismo está el coronel.
Y García, no, eso no lo voy a decir, no quiero provocar a nadie. Pero ese libro, La Casa, es una cosa fascinante porque García Márquez, siendo el mentiroso que algunos dicen, menciona varias edades en que lo comenzó, pero todos sabemos que se comienza sabiendo, se comienza no sabiendo, etc. Yo creo que él ya estaba escribiendo La Casa antes de los 20 años, como él mismo ha dicho. Yo lo creo, pero eso no lo puedo, iba a decir documentar, pero no lo voy a decir. Yo no lo puedo demostrar. Esas primeras versiones son realmente muy sofisticadas y es 100 años de soledad. Es el coronel Aureliano Buendía en esa carta que envía a su amigo. Es una cosa extraordinaria. Está obsesionado con esa persona cuando tiene 20 años. A los 20 años, García Márquez inventa uno de los grandes personajes de la historia latinoamericana. No puede hacer con él lo que quiere hacer con él. Entonces, le cuesta 20 años más. Y entonces, en el 50, lo que yo creo, pero todos tenemos derecho a yo creo que en el 50 ya no lo puede hacer, abandona La Casa, como dicen varios amigos, y empieza otra novela que es La hojarasca. Eso es lo que yo creo. Y no vamos a pelearnos por eso, es tonto. Pero sí, esa novela nadie, ni Onetti ni nadie había hecho en América Latina, había hecho una novela modernista como Faulkner, como Virginia Woolf, etcétera, como hizo García Márquez con La hojarasca. Es una especie de As I Lay Dying. Sí. ¿No? Que era lo que él reclamaba, ¿verdad? En este artículo de unos años antes en el que dice que la novela colombiana debería estar más influenciada por Joyce, Virginia Woolf, García Faulkner. No dejes el micrófono porque ahora te voy a preguntar por una de las grandes revelaciones que tuvo tu biografía para mí, que fue ese vistazo a la realidad detrás de El otoño del patriarca. Yo conozco una entrevista en la que García Márquez sugiere que una posible lectura del otoño del patriarca pueda ser no la de un dictador, sino la de un escritor famoso y que su soledad y sus lamentos son los mismos. Pero tú ahondas en esto. ¿Cómo es tu idea de esa pequeña novela en clave en ese sentido? Sí. No voy a repetir una anécdota del otro día, pero en mi primera entrevista con García Márquez dijo: tú no puedes ser mi biógrafo porque tú no comprendes el otoño del patriarca, y si tú no tienes esa intuición y esa comprensión, no puedes ser mi biógrafo. Él, como tú dices, había dicho, estaba muy frustrado con los críticos porque dijo que ellos tampoco comprendían que ese libro era una autobiografía. Yo realmente pensaba, como muchas cosas con Gabo antes de conocerlo, que era una especie de boutade, ¿no? Era una especie de cosa para épater a los críticos de alguna manera, ¿no? Pero después, cuando llegué a conocerlo por una parte, y por otra parte, descubriendo todas las cosas que él había hecho, el joven que fue en los años 40 y 50, cosas que uno no soñaría, cuando yo empecé a comprender su relación, por ejemplo, en ese libro, yo no quiero enumerar, ese libro es peligrosísimo, ha dicho que es una novela en clave, muchos amigos suyos están en esa novela. Yo menciono los que yo creo que están en 100 años, pero nunca mencionaría los que yo creo están en el otoño del patriarca, porque probablemente Gabo recibiría muchos puñetazos retrospectivos ahí en su cielo, ¿no? Pero cuando dice que es la versión de un dictador, solo que una celebridad como él era ya, con todo lo que tenías que sufrir, una persona totalmente inadaptado para lo que le pasó. Pero
realmente también muy adaptado, porque nadie manejó mejor la fama que García Márquez. Para el comienzo era una gran crisis. Entonces sí, es su autobiografía, sobre todo emocional, pero también anecdotal también, y mucho. Dazo, tu libro se cierra con las consecuencias de 100 años de soledad, las primeras reacciones a 100 años de soledad. Y hablamos todos en general, cuando hablamos de García Márquez, solemos detenernos en esos años, ir hasta el otoño del patriarca, ir hasta Crónica de una muerte anunciada, quizás hasta El amor en los tiempos del cólera. Pero yo quisiera saber, para ti, como lector, como biógrafo, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo ves lo que Edward Said llamaba el estilo tardío de García Márquez, digamos su obra a partir de El amor en los tiempos del cólera? ¿Cómo la ves? ¿Cómo es tu relación con ella? Bueno, yo quería hacer agregar un apéndice a lo que ya les decía de la hojarasca, que está muy bien visto. Sí, sí. No, que quería agregar un pequeño apéndice a lo que decía Gerald de la hojarasca, que está muy bien visto, es verdad. Esa novela no se valoró lo suficiente en su momento y todavía hay dudas sobre eso muy grandes. Y fíjate que yo iría un poco más allá, porque normalmente se suele considerar que La vida breve de Onetti es el comienzo de la novela moderna latinoamericana. El comienzo es en la hojarasca. Lo que pasa es que por las vicisitudes editoriales y porque Gabo no pudo publicar su novela a tiempo, salió primero La vida breve. Pero si editorialmente se hubiera sacado primero la hojarasca, hoy la hojarasca sería también el comienzo, el hito, el mojón, a partir del cual se da la nueva novela latinoamericana. Un doble mérito, ¿no? Un gran doble mérito para una primera novela. Bueno, me preguntabas concretamente que cómo veía la obra de Gabo después de... Del amor en los tiempos del cólera, el estilo de sus 60, 70 años. Sí, antes hablábamos también con Gerald eso, que aunque Gabo García Márquez siempre estuvo escribiendo el mismo libro, como Proust, y como Joyce, y como Tolstoy, y todos los grandes escritores, todos los grandes creadores, que en Gabo sería el libro de la soledad vista en todos los aspectos, en todos los estados emocionales. Gabo en cada libro es un libro distinto. Es un tono distinto, una estructura distinta para volver a lo mismo. No para volver a lo mismo de una manera circular, sino de una forma en espiral. Es un mundo que se va desarrollando, va creciendo en espiral. Por eso se repite, pero en cada libro va más allá. Gabo, también comentábamos con Gerald, es uno de los pocos escritores que después de ganar un premio Nobel siguió haciendo grandes libros. Yo creo que eso se debe a que Gabo en el fondo nunca se tomó en serio las condecoraciones, ni los premios, ni nada de eso. Aunque obviamente le satisfizo mucho y le agradó mucho el Nobel, sobre todo por Colombia y sus lectores del mundo entero. Incluso le dedicó un año bisiesto, ¿no? Contra su voluntad. A mí me sorprendió mucho que después del premio Nobel él escribiera una gran obra como El amor en los tiempos del cólera. Y que escribiera otra gran obra como El general en su laberinto, y que escribiera otra gran obra como Del amor y otros demonios. Muy bien. Incluso esta novela que es tan denostada, la última de él, Memoria de mis putas tristes, sí. yo la leí muy apresuradamente. Como estaba ya tan saturado de Gabo, pues después de sacar ese libro, yo no le paré muchas bolas. Y hace un año más o menos la leí detenidamente y me parece sinceramente una obra maestra. Muy bien. Bueno, pues por favor, un aplauso para Gerald Martin y Dazo Saldívar. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos por venir.